Hola, bienvenido a mi canal. En este vídeo vamos a hablar sobre los nuevos paradigmas en las teorías de adaptación al entrenamiento y además veremos cómo influye el estrés, ya sea físico, mental o ambiental, en las adaptaciones y la fatiga subsecuente. Bien, los seres humanos siempre hemos tendido a querer entender y controlar el mundo. Queríamos convertirlo en algo matemático y exacto. La aparición de tecnologías como los potenciómetros en ciclismo o los GPS en atletismo han aumentado nuestra capacidad de convertir el rendimiento físico en matemáticas. A lo largo de los últimos años han surgido una inmensa cantidad de fórmulas derivadas de estos datos. Todas estas fórmulas parten de un paradigma común, el principio general de adaptación al entrenamiento. Ante un estrés físico determinado, se producen unas adaptaciones predeterminadas. Así, controlando la carga mecánica, podríamos controlar las adaptaciones y la fatiga conseguidas. Este paradigma nace en los años de la Segunda Guerra Mundial, cuando el científico Hans Selye sentó las bases de su teoría sobre el estrés. Selye cogió a ratas y las sometió en su laboratorio a diferentes situaciones incómodas: fatiga, hambre, dolor o temperaturas extremas. Observó que las respuestas de las ratas a nivel físico y bioquímico ante los diferentes estresores provocados eran prácticamente idénticas. Pronto, los entrenadores de la época se dieron cuenta del potencial de las investigaciones de Selye para el rendimiento y copiaron esta teoría para fundamentar las bases de los modelos de periodización deportiva, fundamentos que incluso ahora siguen vigentes. Según esta idea, el estrés mecánico regularía directamente la magnitud de las ganancias de rendimiento. Años después, la visión del estrés como algo solamente físico entró en conflicto con la idea del campo de la psicología. Para la psicología, el estrés es un desajuste entre la percepción que tenemos de las demandas de una tarea y la percepción de los recursos que tenemos para afrontar esa tarea. La comunidad científica buscó encontrar una señal física que fuera la primera responsable de desencadenar toda la cascada de estrés. Selye no fue capaz de encontrar este indicador físico, mientras que algunos estudios empezaban a sugerir que esta señal de alarma era psicológica, provocada por la aparición de eventos mentalmente amenazadores. En 1988, Stelling y Ayer crearon un nuevo paradigma llamado alostasis. Esta teoría predica que el organismo mantiene su estabilidad fisiológica anticipando las necesidades futuras justo antes de que éstas se manifiesten. ¿Cómo las puede anticipar? Pues el organismo se basa en nuestros conocimientos, expectativas y experiencias pasadas para ir autocalibrándose continuamente conforme vamos ganando experiencia y afrontando estas situaciones más veces. Por tanto, el estrés sería un desajuste entre nuestra percepción del riesgo de una amenaza y la percepción que tenemos de los recursos para hacerle frente. Por ejemplo, una araña puede ser una señal de estrés para una persona y no para otra. Cambia la percepción que tenemos de esa amenaza y la percepción de los recursos que tenemos para hacerle frente. Otro ejemplo, hablar en público es la misma amenaza, pero cambia la percepción que tiene cada persona de los recursos que tiene para hacerle frente. Por eso algunas se estresan y otras no. Además, las emociones calibran la respuesta química al estrés percibido. Hallazgos contemporáneos ilustran que el primer señalizador de estrés no es un evento fisiológico, sino un cambio emocional debido a la interpretación de señales sensoriales o de pensamiento. Por ejemplo, aunque tuviésemos un león en la espalda, si no nos percatamos de su existencia, nunca se va a desencadenar la señal de estrés. O algo más físico, en personas sin sensibilidad en las piernas, no se va a desencadenar la cascada de estrés si tienen un corte o si se queman o si tienen dolor o si les intentamos provocar dolor. Por tanto, las emociones calibran la respuesta química al estrés percibido. Sentimientos como el miedo pueden conseguir agarrotar los músculos y que el cuerpo segregue cortisol y adrenalina, por ejemplo. Bien, en este dibujo podemos comparar la teoría clásica de adaptación con la teoría actual del modelo integrativo. La teoría más conocida de adaptación al entrenamiento se basa en la suposición de que los parámetros de carga mecánica son los únicos de los que dependen las adaptaciones conseguidas. De ahí que surjan métricas para tratar de cuantificar estas cargas, por ejemplo TSS, TSB, factor de intensidad, etc. También presupone que la fatiga es controlable y depende de la carga de entrenamiento. Así, se supone que controlando la intensidad y la duración de un entrenamiento
podrías controlar las adaptaciones y la fatiga y por tanto conseguir controlar el estado de forma. Sin embargo, en el modelo integrativo, los factores estresantes del entrenamiento mecánico sirven como el principal estímulo para las adaptaciones de rendimiento, pero no son los únicos que los impulsan. Otros factores, además de la intensidad y la duración, influyen en la carga de estrés que debe soportar un organismo, como son los factores ambientales, la altitud, la temperatura o el estado nutricional del deportista. En la realidad, estas cargas mecánicas solamente desencadenan una respuesta, pero esta respuesta pasa por varios filtros que cambian su potencia. Por ejemplo, estos filtros, la herencia genética, el historial de entrenamiento, el estado de forma previo del deportista, la fatiga previa del deportista, el nivel de estrés, el estado de ánimo, estado de salud, las expectativas que el deportista tiene de las ganancias que va a conseguir en el entrenamiento, la confianza en el plan y el entrenador o el disfrute que está consiguiendo en la actividad. Según el contexto de cada entrenamiento, las adaptaciones y las fatigas derivadas de un entrenamiento serán muy diferentes en cada ocasión y para cada deportista. O sea, todas las adaptaciones y las fatigas son totalmente dependientes del contexto y del momento. Esto se ha visto ya en numerosos estudios. Hay muchísimos estudios que intentan controlar y ver qué entrenamientos son mejores. Comparan series entre sí, comparan periodizaciones y lo que se ha visto son dos cosas muy claras. Atletas que participan en programas conjuntos de entrenamiento exhiben adaptaciones muy variables. Pero curiosamente, cuando se comparan atletas con características similares siguiendo programas de entrenamiento totalmente diferentes, las respuestas suelen ser parecidas. Por tanto, la afirmación de que existe un modelo de periodización superior a los demás sería incorrecta, ya que los deportistas no responden al estrés mecánico de forma predecible. Además, necesitamos unas consideraciones finales. Tenemos que tener en cuenta que la proliferación de las nuevas tecnologías de medición de datos, como los potenciómetros, tienen un gran potencial para mejorar el rendimiento, pero también peligros y desafíos que no podemos olvidar. Tenemos una tendencia a priorizar y valorar las métricas que sí son fácilmente medibles y exactas con el coste de restar importancia a parámetros que no se pueden cuantificar fácilmente, como el estado emocional, la carga cognitiva o el estrés. Sin embargo, la capacidad de un dato de ser medido no refleja su importancia. Solamente porque podamos medirlo no implica que tengamos que usarlo. Al igual que trabajamos las capacidades físicas, también podemos trabajar habilidades de solidez emocional y resistencia al estrés, al programar entrenamientos que fortalezcan progresivamente estas capacidades. La planificación efectiva del entrenamiento exige más que limitarse a pronosticar empíricamente los parámetros de carga mecánica futuros. Nuestra visión de la planificación efectiva debería ampliarse más allá de la simple prescripción de la carga mecánica de los entrenamientos, para abrazar esta nueva realidad. Bueno, si tenéis preguntas sobre este tema, que como veis es muy complejo pero muy interesante, es el futuro de la periodización y del entrenamiento, dejadnosla en comentarios, en el vídeo o en la página de MSA Training. Y bueno, recordad que podéis seguir muchos más artículos que tenemos en la página www.msa.training, en el Facebook de MSA Training y en mi Twitter, MS Arjona. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.